Buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos esperando que los participantes se acomoden y entren a la sala. Llevamos 88 participantes. Les damos la bienvenida a todos y enseguida comenzamos este primer conversatorio en el marco del Laboratorio de Energía de Córdoba 2020, LEC 2020, del cual, vamos a ir comentando ahora sus objetivos y su motivación. Quien primeramente va a hablar y le doy la bienvenida es el ministro Fabián López, desde cuyo ministerio se ha lanzado esta convocatoria. Fabián, te invito a encender tu cámara y a unirte a nosotros para dar las palabras de bienvenida. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Yo soy Fabián López, ministro de Servicios Públicos, como bien lo dijo Benjamín recién. Bienvenidos a este Laboratorio de Energía de Córdoba 2020, esta bocina de ideas que hemos decidido lanzar desde el Ministerio. Creemos que los desafíos y los cambios que han surgido en la vida cotidiana y en la vida de cada uno de nosotros, en la vida industrial, académica, etcétera, basado básicamente en la pandemia, en la cuarentena, generado por el COVID-19, nos presentan a todos nosotros amenazas y oportunidades para repensar entre todos nuestras nuevas metodologías de trabajo y aportes en búsqueda de soluciones que también sean nuevas y mejoras sobre acciones que ya hayamos iniciado. En particular, a través de la resolución número 36 del Ministerio, hemos decidido establecer la creación de espacios de comunicación y consulta con diferentes actores de la sociedad civil, de universidades, cámaras industriales, provinciales, organizaciones no gubernamentales, para así captar, analizar y canalizar iniciativas innovadoras que promuevan en el corto, mediano y largo plazo la sostenibilidad y sustentabilidad de los servicios públicos, principalmente relacionados obviamente con la energía en sus diversas formas. Si bien nosotros ya del año 2014 tenemos creado por resolución del Ministerio lo que hemos denominado Consejo Asesor de Políticas Energéticas de Córdoba, donde participan un sinnúmero de instituciones o representantes de instituciones del quehacer energético de nuestra provincia, hemos decidido a través de esta iniciativa abrir la participación bajo una modalidad que ahora se ha vuelto cada vez más usual durante la pandemia, como es el uso de estas plataformas de comunicación y de disertación, y crear una instancia entonces abierta a más actores de la sociedad civil, aquellos algunos inclusive que quizás no estén en una organización a través de la cual se están referenciando. Sé que hay probablemente también, por ejemplo, representantes de la prensa que se han sumado y que no forman parte del Consejo Asesor de Política Energética de Córdoba, por ejemplo, hay algunos industriales también, y gente de afuera de la provincia, como los que hoy están en el panel. Así que esta es una iniciativa que viene a profundizar la consulta a distintos sectores de la comunidad respecto a los desafíos que ya venimos trabajando algunos y otros que se profundicen y se abren como consecuencia de la pandemia. Este espacio de reflexión, entonces, de colaboración, de debate, innovación, ha sido implementado a través de estos que hemos denominado conservatorios virtuales y mecanismos para formular ideas, proyectos, a lo cual después seguro Benjamín va a ser más referente. Lo hemos instrumentado en 5 conversatorios, hoy es el primero, el último lo vamos a cerrar probablemente 3 ministros de la provincia, donde haríamos como una especie de cierre de nuestras visiones y nuestra opinión respecto a los temas que se han tratado. Estaría tanto el ministro de Industria, Eduardo Castelo, como el ministro de Agricultura, Sergio Busso, como el ministro de Ciencia y Técnica, Pablo de Chiara, y yo también. Este primer conversatorio, que por ser el primero queremos que brinde un marco global respecto a lo que nosotros entendemos como desafío en el marco de la energía. ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo en muy breves palabras? Porque desde el desafío de la sustentabilidad energética, desde el desafío de la salida
de un mundo, de una industria basada en combustibles fósiles, hacia un modelo mucho más sustentable de producción de bienes y servicios de la sociedad, es donde se encuadra el desafío de la transición energética, que indefectiblemente va muy atada a innovaciones ya existentes en nuestro mundo cotidiano, como este, por ejemplo, y algunos otros desarrollos de innovación científico y tecnológico por venir, y todos ellos muy atados de manera inseparable a lo que nosotros y muchos de ustedes entienden como economía verde, como economía circular, como transformación de biomasa en energía, como bioeconomía, o como algunos en nuestro país han dado en llamar la vaca viva, que no se opone, pero que plantea desafíos complementarios o alternativos a la vaca muerta. Solo para dar un ejemplo que hablábamos hoy con el ministro Busso, salió el informe del INDEC, en donde el 71% de las exportaciones del primer semestre de este año se concentraron en 3 provincias: Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Córdoba representando el 16% de todas las exportaciones argentinas en el primer semestre, y de las 3 grandes exportadoras, de las 3 grandes provincias exportadoras que concentran este 71% de las exportaciones, es la única que creció. Córdoba es la única que creció un 1,6% en sus saldos exportables respecto al año pasado. Como bien dice el gobernador Schiaretti, siempre que hablamos de estos temas, esto se debe, sin ninguna duda, a la articulación público-privada que existe en nuestra provincia, y fundamentalmente al espíritu emprendedor, a la iniciativa que tienen los empresarios, al espíritu pionero del motor productivo que tiene nuestra provincia, y que creemos que puede ser incentivado, profundizado y llevado a otros niveles a través de la discusión que aquí planteamos. Así que bueno, de ahí surge un poco el tema de hoy, que es como el marco a todos los temas energéticos, y por eso lo hemos denominado en llamar bioeconomía y bioenergía, el potencial de Córdoba. Les quiero agradecer muy especialmente a todos aquellos que se han sumado a este primer conversatorio. A vos, Benjamín, que vas a tener el desafío de conducir estos conversatorios, y obviamente, y muy especialmente, a 3 personas con las que hemos compartido muchas charlas hasta ahora, muchas ideas. Me refiero al contador Claudio Molina, para mí el referente de la ley de biocombustibles que hoy tenemos, al magíster Roberto Bizán, con el que hemos compartido ideas que me han revolucionado la cabeza, la verdad, desde su visión de los desafíos que Argentina se enfrenta, y al ingeniero Andrés Aguilar Benítez, que la verdad es el primero que me permitió ver en algo concreto, específico y puntual de qué se trata un modelo de economía circular funcionando y haciendo realidad muchas de las teorías. Así que, bueno, muchas gracias a todos, y Benjamín, lo dejo en tus manos. Muchísimas gracias, Fabián, por tus palabras de bienvenida y de inicio. Has dado un marco a lo que va a ser este conversatorio, pero además también al Laboratorio de Energía de Córdoba. Solo quiero hacer algunas... no me presenté al inicio, yo me llamo Benjamín Butayler. En CAPEC me conocen, en el Consejo Asesor de Política Energética, porque lo he dirigido durante varios años, hasta que el año pasado lo dejé en manos de Mariana Caminotti, a quien quiero recordar. Mariana hizo un trabajo fantástico en el CAPEC, trabajando conmigo y luego dirigiéndolo, y lamentablemente nos dejó hace unos meses, y a ella queremos recordar también en este momento. Les cuento algunas cosas. Todos ustedes han recibido el link, no solo para este conversatorio, sino también para el de la usina de ideas, esta propuesta de presentar ideas proyecto en un marco reglamentario de 4 páginas, donde además van a encontrar una lista de temas o subtemas posibles para presentar estos proyectos. Pero para aclarar algunas cosas, ¿en qué consiste este laboratorio? Y dice, es un espacio de reflexión, colaboración, debate e innovación implementado a través de conversatorios virtuales. La idea de estos 5 conversatorios, estos 4 primeros, es que ustedes vayan escuchando especialistas en distintos temas,
que ya hemos fijado. Este primero es sobre bioeconomía y bioenergía, luego generación de energía renovable, comunitaria y cooperativa la semana que viene, y luego van a quedar otros dos sobre ciudades sostenibles, etiquetado edilicio y movilidad limpia. Y por último, energía inteligente, smart grids y eficiencia energética. En ese reglamento ustedes van a encontrar también una lista de subtemas indicativos del tipo de proyectos que puede presentar. Lo importante es, esto no está circunscrito solo a las organizaciones asociadas a CAPEC, sino a cualquier organización de la sociedad, llámese cámaras, universidades, para que puedan presentar proyectos. Estos proyectos van a tener que ser presentados a fin de mes y van a ser evaluados. Bueno, todos ustedes han recibido ese correo. Si no, podremos poner aquí, pido que por favor pongan en el chat el link para que ustedes puedan acceder a toda la información. Vamos a arrancar con este primer conversatorio. Le pido a Roberto Bisang, Claudio Molina y Andrés Aguilar Benítez que por favor enciendan sus cámaras. Bienvenidos, señores. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, voy a presentarlos brevemente y aquí tengo una pequeña resumen biográfico, un short bio de ustedes que lo voy a leer. Y luego voy a dar lugar a que podamos conversar. Roberto, gracias por estar acá. Roberto Bisang es licenciado en Economía y magíster en Economía. Actualmente es profesor titular de Economía Agropecuaria. Es investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires y CONICET. Y es consultor de organismos internacionales como la CEPAL, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, entre otros. Gracias por tu presencia. Quiero aclarar que Roberto, hoy a las 6 de la tarde, como buen profesor, tiene que dar clases en la universidad y por lo tanto nos va a dejar temprano, 5 minutos antes de las 6, así que vamos a tratar de llegar puntualmente a las preguntas y respuestas. Luego lo tenemos a Claudio Molina. ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. Claudio es contador público, consultor en tema de agronegocios y bioenergías, es socio fundador y director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, y es el mentor de la actual ley de biocombustibles y por supuesto de la próxima, porque es el hombre que más sabe de biocombustibles y de leyes. Es asesor de la Cámara Argentina de Biocombustibles y es columnista y conferencista. Por último, te presento a Andrés Aguilar Benítez, es ingeniero industrial, es director y presidente de Las Chilcas Sociedad Anónima, un proyecto que hoy nos va a presentar, es presidente de Maíz Energía y miembro fundador de la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustibles en Origen. A los tres, bienvenidos, gracias por estar acá. Roberto, te damos lugar a que seas el primer orador, luego Claudio y por último Andrés. Les voy a dar unos 10 minutos, perdonen si en algún momento me intrometo para darles límites temporales para poder llegar hasta el final a tiempo. Así que adelante, señor. Muchas gracias, gracias por la invitación a los amigos de la Usina de Córdoba. Para mí es un honor, un placer intercambiar con usted algunas ideas. Déjenme decirle que inicialmente a mí me parece que la pandemia lo que ha puesto en claro y en blanco sobre negro en Argentina es la debilidad de la estructura productiva en la que estamos parados. Una estructura productiva que tiene deudas acerca de la cantidad y calidad de empleo, de la distribución regional, de dónde está la actividad económica y dónde está la gente. Ahora nos enteramos que hay tal aglomeración de gente en los conurbanos y los problemas que eso plantea, y tal dispersión desperdigada a lo largo y a lo ancho de la Argentina de otra gente. Y eso lleva a repensar, creo que a futuro, cuál es la estructura que uno desea para la economía argentina, y al toque cae la palabra industrialización, ¿no? Hay que reindustrializar la Argentina. Creo que no hay argentino que no esté de acuerdo con esa premisa. Estamos un poco más débiles en la respuesta a qué tipo de industria queremos.
o sobre la base de qué industria. 50, 70 años atrás la industria argentina nace sobre la base de los minerales fósiles o los minerales inertes, por decirlo de alguna manera, y los combustibles fósiles. Y de cara al siglo XXI, la pregunta que empieza a aparecer es si ese modelo es replicable. Y la verdad que dadas las condiciones empieza a tener sentido la palabra bioeconomía, y eso es un poco el sentido de lo que yo voy a gastar los 10 minutos, es decir, de plantear la bioeconomía como un sendero de desarrollo, de industrialización alternativo, con altas posibilidades o altas chances para la Argentina, en el marco de un camino difícil de transitar, pero por lo menos posible, probable, para las restricciones que tiene la Argentina. Entonces, desde ahí es donde nosotros miramos la bioeconomía en este sentido. ¿Qué es en sí la bioeconomía? La bioeconomía es un poquito lo que dice el kilómetro 1 de la filmina que está allí. La palabra filmina tiene que ver con la edad. ¿Está claro? Previamente teníamos acetato, ahora hay PPT, etcétera, etcétera. Pero digo, ¿qué entendemos por bioeconomía? Bioeconomía básicamente es captura de energía libre, con la ayuda sobre el margen izquierdo de la pantalla de la biotecnología aplicada a la genética. Aguante el maíz de 130 quintales por hectárea en el semiárido de la Argentina, cosa que no lo teníamos en el mapa 30 años atrás. Ahora, la fabricación de genética más la captura a través de procesos modernos como la siembra directa y otros, ahora aguanten las Hacktech de todo pelaje, gusto y color, para capturar energía y transformarla en biomasa. Para hermano compañero dije biomasa, no dije grano. Biomasa es grano más el resto. Es poda forestal, es desecho de bovinos, para no decir bosta, etcétera, etcétera. En una primera etapa donde la preciosidad de ese modelo de transformación ya se ha vuelto un tema industrial. Por eso empezamos a hablar de el campo, la industria a cielo abierto. Porque hay tantas variables para hacer esa transformación en un primer salto que ahí sí es la definición pura de industria. Usted transforma energía, que es la base de cualquier definición industrial. La segunda etapa de este tipo de enfoque es cómo se transforma la biomasa. Y hay tres grandes capítulos que están renovados. El primero tiene que ver con el mundo de los alimentos, que ya dejamos de pensar en insumos alimentarios para elaborar homemade, digamos, los alimentos, y hemos pasado a ciertas sofisticaciones que es fácil de comprobar en cualquier góndola de supermercado, por más chico o más grande que sea. Digo, ese mundo de los agroalimentos es de los agroalimentos sofisticados, que tiene un borde que pueden ser los nutracéuticos, los probióticos, etcétera, los denominados alimentos funcionales, y en la otra punta tiene el mundo de los biomateriales que le está pisando los talones. Es un mundo nuevo donde la Argentina, por suerte, llegó temprano y tiene algo para decir. Sumado a los alimentos le apareció a esta transformación de la biomasa las bioenergías, del cual vamos a hablar. Yo voy a hacer un paneo muy rápido, muy sintético, porque creo que Claudio y el resto de las personas del panel van a profundizar en el tema. O sea, 1 de cada 10 litros que se carga viene de lo verde, cosa que la mayoría del ámbito urbano no lo tiene en la cabeza. Y eso plantea o replantea una de las bases del modelo, de cualquier modelo industrial. ¿Con qué energía usted va a abastecer el modelo industrial? Mientras 100 años atrás, 150 años atrás, era indefectiblemente el origen fósil, sea carbón o sea petróleo o sea gas, ahora empieza a repensarse de manera masiva por cuestiones ambientales y otro tipo de cuestiones hacia los biocombustibles como la base energética del modelo de desarrollo. O sea, pongo una frase agresiva, cracking de la biomasa completa versus cracking de la molécula de petróleo de la década del 50 del siglo pasado, que es el aliciente para pensar a futuro. Y como si hubiésemos sido poco y no nos faltaban problemas o desafíos, hay
toda una movida industrial sustantiva, creciente y de magnitud ya internacional de extraer monómeros y polímeros de la naturaleza. ¿Se acuerdan la baquelita? Esa era un monómero extraído del etanol de origen vegetal. Fue el primer plástico que conocimos, al menos el que yo recuerde, que conocimos en la industrialización pasada. Eso implica que lo que nosotros tenemos es un nuevo modelo en ciernes de bioeconomía pensado en un origen en la captura de energía libre, en el medio su transformación en biomasa y a posteriori su industrialización con todo, y ahí quiero ser enfático de vuelta, por segunda vez, con todos los desperdicios o subproductos que están asociados a ese cracking. El pasaje central de la bioeconomía es que no se desperdicie absolutamente ningún gramo de energía capturado antes de que vuelva a la naturaleza previo a valorización económica. En la mitad hay otro tema central, novedoso, que es el que hace la transformación ya no es exclusivamente un medio mecánico o químico. Son seres vivos. Las bacterias metaleras son algo así como el compendio más fácil de explicar de cómo en su transformación generan metano. Y quienes transforman lignina o de otros desechos en metano son esas fenomenales bacterias. Bacterias, enzimas, levadura y otros microorganismos empiezan a consolidarse o a conocerse como los bienes de capital del siglo XXI en este modelo de la bioeconomía. Hago pequeño repaso. Hago pequeño repaso. Captura energía libre, base de la bioeconomía. Esto es el sol cordobés. Transformarla en producto. Esto puede ser maíz o también puede ser vinales en Formosa. Transformarlo a través de un ser vivo, que es un bien de capital, y agregándole valor en cada una de las etapas posteriores, para hacer alimentos, para hacer bioenergía y para hacer biomateriales. Los materiales del futuro van a ser los minerales del pasado, más monómeros y polímeros de origen natural. Los polioles del Mondeo de la Ford Motor de Estados Unidos vienen de la soja. Hace 15 años que están haciendo eso. Nosotros todavía estamos pensando en exportar alto valor agregado al que le podríamos sumar más valor agregado. Y el último punto es recircular al máximo la energía capturada y transformarla para mantener en equilibrio el sistema energético planetario a escala humana, en tiempos humanos. Ese es el corazón del negocio biotecnológico o del concepto biotecnológico. Cuando uno lo pone en términos de negocio, me excuso porque creo que Andrés es mucho más autoridad que yo para plantear el tema, pero no quería dejar de plantearlo de que esto se puede hacer como una empresa, un emprendimiento multiproducto en red a distintas escalas y con distintas empresas organizadoras, sea una gran empresa o sea una gran empresa y varias empresas satélites, o una empresa pequeña, mediana, grande que vaya cubriendo cada uno de los esquemas. Esto, la bioeconomía, digamos, kilómetro 2. ¿Cómo la bioeconomía se convierte en modelo de negocio? Si eso no ocurre, el PBI no se mueve. El resto sigue siendo teoría. O sea, si la bioeconomía no llega al negocio y el negocio no es rentable y sustentable a mediano plazo, estamos en problemas. Kilómetro 3. El fruto de la biomasa. Primer esquema, la agroindustria. Ahora, si la agroindustria, ya pensada como alimento, viene a ser el camino central de industrialización, complementario a lo que tenemos, pero de alto poder a futuro por las demandas internacionales que hay en ese sentido, la primera historia que aparece es que, como lo dijo Eduardo Trigo, que es un amigo del alma y quien compartimos 20 años este tipo de historias, un día en un café dijo, ¿sabes lo que pasa, flaco? La biomasa viaja mal y paga pasaje caro. O sea,
los que hacen maíz eso lo entienden, los que hacen energía en base a desechos forestales eso lo entienden. La fuente original de transformación tiene que quedar cerca de la fuente de originación de la biomasa. Y ahí se enlaza con la idea de el impacto local. Modelos de negocio, uno puede pensar grandes empresas y piensa en Córdoba y hay 4 o 5 o 6 o 7 grandes grupos agroindustriales que me eximo de mencionar. Puede pensar entramados en base a una empresa grande y varias medianas coordinadas, también va de suyo que en el zócalo de la mente de cada uno están desfilando las empresas a las que hago referencia. Hay productores agropecuarios que dejaron de ser productores agropecuarios y pasaron a ser pequeñas agroindustrias en sus segundas generaciones de transformación. Los datos del censo dicen que hay algo así como 262 extrusoras de granos adentro de los campos, avalando este tipo de lógica. Y después está la asociatividad vía cooperativismo ayornado, con distintas escalas y distintos tamaños. Esto quiere decir que cuando uno recorre el campo y encuentra estas agroindustrias regionales, empezó a cambiar el paisaje. Y cuando uno mira lo que está pasando, se encuentra con algo así que 20 o 30 años atrás usted tenía el pueblo, el cementerio y el campo. Ahora tiene el pueblo o la ciudad mediana, el parque industrial y los countries y los hortícolas. Después tiene el campo que se quedó donde estaba, y entre el campo y esa ciudad o pueblo mediano apareció lo que nosotros llamamos ruralia. El que puso la planta de alimento balanceado junto con el galpón de pollos o el feedlot o alguna otra elaboración de primer grado del campo que no es explotación agropecuaria y tampoco es explotación industrial como la supimos conseguir. Lo que no se movió por falta de interés de lo que lo habitan fueron los cementerios. ¿Está claro? Pero esto nos está dando a nosotros el impacto que tienen, y disculpen la chanza, el impacto que tiene en términos de economía, de localización, desarrollo local y arraigo, lo que podríamos llamar la bioeconomía puesta en funcionamiento a nivel local. Kilómetro 2 bis. La industria de la bioenergía. Primera idea, y a partir de acá empiezo a ir por la banquina porque esto es terreno de Claudio y de mucha gente que está entre los panelistas y los oyentes. Y además se te está acabando el tiempo. Y además se me está acabando el tiempo y la velocidad de hablar a esta velocidad. Digo, primera idea, pero sí idea sustantiva, Benjamín. Me parece que al igual que lo que ocurrió en otro paradigma energético, hay que cambiar el chip y no pensar en bioenergía, sino en el complejo industrial de las bioenergías, que incluyen el desarrollo de la energía, de la bioenergía en sí, el complejo de coproductos que van de la mano, llámese burlanda, llámese glicerol, llámese CO2, etcétera, etcétera, el desarrollo aguas arriba de la industria de bienes de capital, y el desarrollo de la segunda etapa de industrialización de los coproductos, llámese el feedlot, llámese los prefritos de pollos, etcétera, etcétera. Me parece que, y quiero ser insistente en esto, a guisa de perder un poquito de tiempo, hay que pensar en el concepto de industria integrada, porque eso suma a la idea de ruralia, o sea, a la idea de desarrollo local y entramado local. La salida del coronavirus le va a poner un touch a lo ambiental, sin duda. Tercera cosa, cuando uno mira las provincias centrales de producción de algunos cereales, tipo maíz, se encuentra con que no tienen fuentes propias de energía y son exportadoras de maíz. Falta construir el puente de la bioenergía. Comparaciones de precios, paso de largo, normativas. Está la ley de biocombustibles, están las normas técnicas, todos temas a desarrollar por las políticas público-privados o las alianzas público-privados, y allí aparece, lo puse agresivamente,
la idea de que tenemos el barril de petróleo criollo, y no sé si no nos está faltando la damajuana etanolera dieselera piperina. Y allí es donde pesan crecientemente, más allá de las legislaciones nacionales, las legislaciones coordinadas provinciales, que me parece otra avenida, junto con algunas iniciativas municipales, para este tipo de desarrollos integrados que vayan un paso más allá de la captura de la energía y terminen en complejos industriales con fuerte impacto local. Muchas gracias. Ahí estás abriendo un desafío enorme para el CAPEC, ¿no? Para el Consejo Asesor de Políticas Energéticas, porque creo que has hablado de que puede existir una soberanía energética provincial, de alguna manera, pensando en Córdoba, donde estamos, por lo menos nosotros, vos estás más lejos, pero la posibilidad de un impacto regional, territorial, provincial muy grande, y que todo eso puede ser desarrollado a través de legislaciones provinciales. Es decir, podemos avanzar, por supuesto, concordando políticas con la nación, pero también podemos avanzar de manera independiente como provincia. Me dio esta impresión y me parece interesantísimo lo que has planteado, y has dado, Roberto, el marco para que podamos avanzar, particularmente sobre biocombustibles, con Claudio, a quien le pido que encienda su cámara. Me gustaría que Claudio pudiera darnos un pantallazo de la situación actual de la ley de biocombustibles, que está en sus finales, la primera, digamos. Me recuerdo que vos estabas en el Congreso, incidiendo en el Congreso, cuando te conocí hace 15 años, incidiendo en el Congreso para que saliera esta ley. Y hoy, por supuesto, después de 15 años de experiencia, se abre un mundo nuevo. El mundo ha cambiado respecto de los biocombustibles. Y bueno, te dejo para que nos des una perspectiva de nuestro potencial. Bueno, Benjamín, realmente es un gusto muy grande. El mundo es un pañuelo. Encontrarme en este evento contigo después de tantos años es un gran afecto. La verdad que me siento muy cómodo trabajando con los amigos de Córdoba. Le quiero agradecer a Fabián por sus palabras, por todo su afecto, a Sergio por su apertura, por su trabajo, por su compromiso en esta etapa. Es un honor haberlos conocido. A todos los organizadores de CAPEP y a los asistentes que hacen posible que este evento sea importante, son muchos. A lo largo de 20 años hemos construido una red, y en esa red hay mucho conocimiento que se van transfiriendo. Realmente hay un gran número de profesionales que son muy buenas personas, son muy conocedoras y tienen una apertura que a uno le permite tomar conocimientos. La lista sería larga para mencionarlos. Hace unos minutos estaba hablando con uno de ellos tratando de, si me permiten el término, de desburrarme de un tema técnico vinculado al gasoil, después de 20 años que estoy trabajando con él. Cuando empezamos con la loca idea de lograr una ley de biocombustibles en la Argentina, fines de los 90, principios del 2000, teníamos las huellas del frustrado plan Alconaftas y el ejemplo de un vecino nuestro, Brasil, a quien lo queremos mucho, pero competimos por el fútbol y nos van ganando 5-2. Y en bioenergías también ganando, y por ahí por más de 5-2. Tienen una visión de largo plazo, un compromiso con políticas públicas que trasciendan la próxima elección. Seguramente que vamos a lograr en Argentina que a nivel nacional se empiece a trabajar con esa idea. Son varias las provincias como Córdoba que están viendo esas políticas de largo plazo tan necesarias para el desarrollo industrial de Argentina, como bien planteaba Roberto. Realmente un honor poder escuchar a un profesional tan importante que hay en Argentina, un profesor realmente muy destacado, que mi amigo Fernando Vilela, que gracias a Dios es muy amigo de él, me permitió conocerlo de esta forma. Y
en aquel momento, cuando empezamos a hablar del tema, algunos asesores, recuerdo la palabra de un asesor de entonces de la Comisión de Energía, que decían, no, esto es un negocio de las provincias cerealeras. O sea, con una visión hidrocarburista, estaba planteando que las bioenergías, los biocombustibles en particular, eran un negocio de las provincias cerealeras. Pasado todo este tiempo, el planteo sigue vigente. Entonces, tenemos que luchar en la ruptura de mitos, de intereses cruzados. Me decía recién un profesional a quien quiero mucho, con quien estaba hablando y les mencioné, que el principal problema que tienen los biocombustibles es que tocan muchos intereses que están consolidados desde hace años. Y el caso de los refinadores de petróleo, no solo en Argentina, sino en el mundo, uno ve en Estados Unidos lo que está pasando y es parecido, es que los biocombustibles son malos porque no los producen ellos. Esa es la gran cuestión. Y resulta que el mercado argentino de combustibles líquidos está concentrado. Hay 3 empresas que tienen un 90% de participación de mercado. Entonces, los biocombustibles, más allá de todas sus ventajas que son muy claras en materia ambiental, en materia de industrialización de la ruralidad, en materia de sustitución de importaciones, en la generación de cadenas de valor, como bien plantea Roberto, que tiene mucho para compartir más allá de los 10 minutos en los que habló. Y realmente esa situación que estamos viviendo en este momento a meses del vencimiento de esa ley que tanto nos costó, recordemos que se sancionó en 2006, se promulgó en 2007, y la medida central, que parecía algo raro, establecer el uso obligatorio a través de cortes, el gasoil con biodiesel, que empezó en un 5%, y la nafta con bioetanol, que si bien se planteaba un 5% de mínima, cuando comenzó en 2010 era tan solo un 3%, porque no había más oferta. Llegamos ahora a un contenido de bioetanol en las naftas de un 12% y tenemos capacidad para muchísimo más, y el biodiesel del 10%. Pero bueno, sabemos que lamentablemente no se están cumpliendo con esos cortes, hay una distensión de ese compromiso. La política de biocombustibles sin duda ha sido muy exitosa para el país, está vinculada a la generación de empleos verdes, sustentables, a una reducción importante de huella de carbono. Para hacer algunos números que sugiero al que esté interesado en verlos en profundidad, la misma Secretaría de Energía en su web, si uno entra por el lado de hidrocarburos. No hemos logrado todavía que saquen esa ruta, tenemos que entrar por hidrocarburos, a biocombustibles, y ahí están las estadísticas de producción a lo largo del tiempo, de ventas y demás. Por eso lo voy a hacer muy sintético. Si miramos, tenemos una capacidad que se construyó de la nada en estos 10 años, equivalente a una tercera parte de la capacidad de producción agregada de nafta y de gasoil. Es muchísimo. Sabemos que el parque refinador de petróleo tiene una restricción muy grande para poder aumentar en su tamaño, dadas las grandes inversiones que son necesarias. Hablando con una autoridad muy importante hace un tiempo atrás, decía, y si tenemos que construir una nueva refinería como la de YPF en La Plata, tendríamos que asociarnos con Brasil. Estamos hablando de cantidades de miles de millones de dólares que en esta Argentina son muy difíciles de asignar a un proyecto de tal envergadura. O sea que los biocombustibles también están colaborando a aumentar la oferta de combustibles minerales a través de este corte. Si no estuvieran los biocombustibles, hubiéramos importado muchísimo más combustibles. El año pasado nos ahorramos con los biocombustibles cerca de 1.300 millones de dólares de inversión en importaciones. Entonces, las ventajas, si uno analiza globalmente la cuestión de la intensificación del uso de biocombustibles, sin duda son muy grandes. Y justamente por eso la adversidad para lograr una nueva ley es también grande, porque se están planteando alternativas del lado de los refinadores de petróleo que van por la ruptura de todo lo que tenemos y una fuerte concentración. Es decir, si la lógica del mercado de combustibles líquidos es de un oligopolio con un jugador de posición dominante,
ninguno de los refinadores quiere cambiar ese estatus. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos que resolver. Porque a diferencia del 2006, ahora existe una empresa de capital, digamos, público-privado, de la cual el Estado participa con el 50%, y esa empresa tiene un 60% del mercado. En el 2006, cuando se sancionó la ley de biocombustibles, no estaba la YPF en manos mayoritariamente del Estado. Y ese es un problema, y doblemente porque esta empresa viene perdiendo mucho dinero, entonces tiene la excusa de no seguir incorporando biocombustibles porque considera que son más caros los biocombustibles. En realidad gozan de una desgravación impositiva porque son limpios, y cuando se creó el impuesto a los combustibles justamente se lo creó como un cargo a la contaminación y los daños contra la salud, que en el caso de los biocombustibles no los generan. Entonces no debemos gravarlos. Si volvemos a gravar a los biocombustibles con la intención que se está manejando en algunos sectores, realmente su desarrollo va a estar muy comprometido. Entonces tenemos por un lado cuestiones de mercado, de concentración de mercado, que no ven bien la incorporación de más biocombustibles a la matriz energética, problemas fiscales para una Argentina que por supuesto está atravesando un momento muy difícil, pero por sobre todo hay un conflicto de intereses manifiesto. Y esto se da en algunas compañías automotrices, no todas, gracias a Dios. Esperemos, Benjamín, que logremos destrabar todas estas situaciones, porque el círculo virtuoso que está vinculado a los biocombustibles y toda la articulación de cadenas productivas que se puede generar es muy importante. Tenemos que lograr una política de Estado a largo plazo que intensifique el uso del bioetanol, muy importante para la provincia de Córdoba, del 12 al 15 en una primera etapa, que podamos homologar un programa con vehículos que tengan motores flex fuel, como en Brasil, para llevar ese corte al 27,5%, manteniendo un surtidor de respaldo para los vehículos más viejos, así salimos de esa discusión, y lograr realmente estar dentro del Mercosur con un esquema de combustibles parecido. Yo estoy convencido que aquellas industrias automotrices que están en contra, una vez que se logre esto, se van a poder acomodar y ser tan viables o tener nuevos desafíos que van a poder ser superados. Hay una resistencia estructural que tenemos que sacar de parte de la industria automotriz. Lamentablemente todas estas barreras están generando una enorme incertidumbre, y esto está afectando a los productores. Tomemos en cuenta que en la coyuntura hace más de 9 meses que la Secretaría de Energía no actualiza el precio de los biocombustibles, que es vinculante para la compra-venta que hacen los refinadores de petróleo, que están obligados a incorporar ese biocombustibles a los combustibles minerales. Es una situación insostenible la de corto plazo, y con un horizonte en mayo del 2021, vencimiento de la ley 26.093, y en el medio la emergencia sanitaria. Es una apretadísima síntesis del estado de situación, los desafíos son grandes, pero también estoy convencido que las ventajas de los biocombustibles van a ser consideradas de manera muy positiva por el Gobierno Nacional, y vamos a poder lograr a través del Congreso de la Nación la sanción de una nueva ley que sea positiva para la producción del argentino. Muchas gracias. Gracias, Claudio. La verdad que interesantísimos los desafíos, porque la bioeconomía es posible, pero necesitan de un marco. Y al respecto, y le voy a pedir a Andrés unos minutos, porque como siempre sucede en estas conversaciones, hay un alargue en los tiempos previstos, y en 5 minutos Roberto debe salir. Entonces, como seguramente todos los participantes están muy interesados en lo que estamos hablando, y tanto vos, Claudio, como Roberto, como Andrés, pueden darnos unos minutos más, le pediría a Andrés 2 minutos para transmitir una pregunta que ha hecho Carolina Pierpaoli para Roberto Bizán, porque me parece interesante, y después de eso ya podríamos liberarlo a Roberto para que salga para dar clase. La vi por Carolina chat. Pierpaoli
te ha puesto una pregunta, no sé si la has leído, pero dice... La vi por chat, o sea, ya tengo la respuesta, escribí un paper, estamos mandando a prensa. Bueno, yo la leo. No, a ver. ¿Qué herramientas de política pública, desde su opinión, ayudarían a fomentar el modelo de industria integrada para la bioeconomía? Adelante. A ver, primero, me parece que hay que pasar a una segunda fase de la ley que básicamente lo enfoque de manera integral y mucho más amplia. Biocombustibles y coproductos. Segundo, en el marco de un programa, porque la ley tiene un conjunto de normas que afectan una buena parte del mercado, pero hay otras variables que le quedan afuera del mercado. Ejemplo, diferenciales de retenciones, ejemplo, algunas cuestiones ambientales, ejemplo, algunas cuestiones técnicas que deberían estar contenidas en un plan completo de desarrollo de las bioenergías integrales. Tercero, me parece que habría que explorar en ese plan de desarrollo, como lo tuvo la Argentina en los 60 para la industria petroquímica, recordemos. En ese plan, decía, habría que contemplar la idea de regionalización. El NOA y el NEA son potenciales escenarios de desarrollos locales que integran carnes, biocombustibles y otras actividades consorciadas. Cuarto, me parece que lo local es muy importante, básicamente en el triángulo de generación propia de energía por parte de cooperativas y ese triángulo entre productores de biomasa. Dije biomasa arteramente, en sentido un paso más allá de los granos. Productores de electricidad a nivel cooperativo y mecanismo de compra pública local o provincial es otro triángulo sumamente importante a considerar. Y por supuesto, el sueño es que la Argentina vaya hacia un sistema mucho más equilibrado de competencia en el mercado de los combustibles. Y para lograr un ecosistema de competencia más equilibrado en el mercado de los combustibles, los biocombustibles son la mejor Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que se me ocurre por el momento. Gracias. No puse el... Sí, señor. Fantástico, gracias por tu respuesta. Ha sido excelente tu presentación. Estás a pocos minutos de tener que salir, así que vuelvo a agradecerte enormemente tu participación en este conversatorio. Muchas gracias a todos y disculpas. Si quedan algunas preguntas, te las vamos a hacer llegar por mail, porque creo que todas las preguntas deben ser respondidas y lo vamos a hacer vía correo electrónico, aquellas que no podamos durante el tiempo de este conversatorio. Quedo a disposición, gracias. Gracias. Bueno, Andrés, te pido que enciendas tu cámara. Es tu turno y la verdad que te esperamos. Vos sos todo lo que hemos hablado en funcionamiento. Quiere decir que todo lo que nos vas a contar es una demostración de que sí se puede, pero además que tiene dificultades. Así que adelante, contanos la historia. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Fabián López y a Sergio por invitarme y realmente decirle a Roberto y a Claudio que me encantó su presentación, me encantó su visión, ojalá que, un placer, música para mis oídos lo que ellos hablan y ojalá que su visión se pueda expandir a lo largo y a lo ancho de la Argentina porque estoy convencido de que ese es el camino para salir adelante, así que bueno, agradecerle a ellos también. Pero bueno, no quiero perder mucho tiempo porque este es uno de los desafíos más grandes que estoy teniendo acá en el 2020, que tuvimos muchos desafíos, que es presentar el caso de las Chilcas, lo que vengo haciendo hace 20 años, en 15 minutos, con mucha pasión que tenemos y me gusta contar todo, así que no quiero perder mucho tiempo y contarles, vamos directo al grano. Perfecto, Andrés, se está viendo tu presentación. Adelante. ¿Se está viendo? ¿Se escucha todo? ¿Vamos bien? Bueno, nada, ¿qué hacemos y quiénes somos? Somos Establecimiento Las Chilcas, somos una empresa familiar agropecuaria, 5 hermanos, 5 accionistas y 6 directores, un director independiente. Explotamos 11.600 hectáreas, 9.800 en producción agrícola y 1.800 en producción ganadera.
90 empleados directos full time en la empresa. Estamos ubicados en 2 campos, acá en el mapa donde está el puntito rojo, al norte de Córdoba, cerca de Villa María Río Seco, y al sur de Mar Chiquita, un campo ganadero con un potencial más ganadero, bajos salinos sódicos. La empresa tiene 5 unidades de negocio diferentes. La primera y principal, la básica, es la agricultura. Como les decía, explotamos 9.800 hectáreas. Aproximadamente el 50% es de explotación propia, digamos, de campo de la familia, y el 50% de campo de alquiler, no porque nos guste el negocio de alquiler de campo, sino por una necesidad de abastecernos del cereal. La segunda unidad de negocio es un feedlot, una feedlot de una capacidad instalada de 17.000 animales, el 70% de servicio de hotelería de animales de terceros y el 30% de producción propia de animales de compra y de producción propia que vienen del otro campo. La tercera unidad de negocio es una granja porcina de 500 madres, de alta tecnología, de alto estatus sanitario, ya les voy a contar un poquito. La cuarta unidad de negocio es, como les decía, la ganadería extensiva, tanto de cría como recría, donde toda esa producción se va a engordar en el feedlot que está ubicado al norte, en Villa María Río Seco. Y por último, una unidad industrial que consta de una planta de alimento, una destilería de alcohol de una capacidad de 6 millones de litros año y un biodigestor. Me gustaría contarles un poco cómo fue la evolución de la empresa para que entiendan cómo llegamos a hacer lo que hacemos y por qué. Muy rápidamente, porque tenemos poco tiempo. Pero bueno, básicamente mi padre compra el campo en el año 80, mi padre es el fundador de la empresa. Rápidamente empieza a desarrollar el campo, implanta todo el campo con Gatun Panic, una pastura mega térmica que empieza a producir muy bien y tenía muy buenos resultados productivos ganaderos. En el año 2000 nos ingresamos a la empresa con mi hermano Santiago con un perfil más agrícola, nos metemos en el negocio agrícola alquilando campos en la zona y campo a mi padre, pero bueno, ahí es donde se da una primera sinergia, mi padre con un perfil muy ganadero, nosotros con un perfil más agrícola, y acá se dio esta sinergia donde pasó algo diferente a lo que pasó en casi todos los campos del norte de Córdoba, donde la tecnología de la siembra directa y la agricultura vino para expulsar la ganadería. Acá la tecnología de la siembra directa y la agricultura vino para intensificar la ganadería, donde pasamos de hacer 2.000 animales a hacer aproximadamente unos 10.000 animales al año bajo el sistema feedlot. Empezamos a encerrar todos los animales, a pasar todas las hectáreas de pasturas a agrícola, que era un poquito, veíamos que teníamos un poquito más de margen, y intensificamos un poco la producción, pero ya con toda la producción agrícola, nos comíamos con el feedlot el 30% de la producción, y el 70% de la producción se iba a puerto. Nosotros estamos bien ubicados, como les dije, en el norte de Córdoba, a 700 kilómetros del puerto. Veíamos que el 33% de nuestro maíz, que era el margen principal, se lo llevaba el flete. Nosotros hacíamos mucho maíz, el maíz aproximadamente $100, llevarlo a puerto $33. El 33% de nuestro margen, de nuestro ingreso, no de nuestro margen, de nuestro ingreso, se lo llevaba el flete. Entonces empezamos ahí a ver una oportunidad de darle valor agregado en origen, de tener ese margen mayor a estar ubicados muy lejos de puerto versus otros campos que están al lado de Rosario o en Rosario o Buenos Aires, ¿no? Entonces ahí fue donde nosotros marcamos nuestro norte y empezamos a pensar en darle valor agregado en origen. Así fue cuando nos metimos en el negocio porcino, en una granja, como les decía, de alta productividad y mucha tecnología desarrollada, pensada para 2.000 madres. Por ahora estamos en 500 madres, pero era una manera de diversificar y seguir en esto de darle valor agregado en origen a toda nuestra producción. Pero seguíamos vendiendo todavía el 50% de nuestra producción de maíz a puerto, y así fue como nos metimos en este negocio de la agroindustria, de la destilería de alcohol,
de la mano de Porta Hermanos, que nos vino con este proyecto loco, que era de instalar una destilería de alcohol en un campo alejada de puerto, bueno, con todos los beneficios que eso tiene, que ahora les voy a contar. Pero bueno, así llegamos hasta el día de hoy a maximizar nuestra producción con una misma cantidad de recursos naturales versus lo que se hacía antes, que hacíamos unos 2.000 terneros al año en el año 80, 90 y principios del 2000, ahora a maximizar la producción con una misma cantidad de recursos naturales, a hacer 6 millones de litros de alcohol, 35.000 animales al año, 10.000 capones y 7.000 toneladas de soja que sí salen a puerto. Pero bueno, era un poco, contarles un poco cómo fue que llegamos a donde llegamos y cuál fue nuestro norte y lo que nos motivó a hacer lo que hacemos, ¿no? ¿Seguimos? ¿Estamos bien? Benjamín, ¿vos qué tenés para dictarme? Toma aire y dale para adelante. Bueno, me gustaría contarles un poco cada unidad de negocio, pero no hay mucho tiempo. Simplemente contarles que como en el feedlot, como en cada unidad de negocio, nuestra producción base es el maíz. Por ejemplo, en el feedlot tenemos 4 raciones que le damos a los animales, y en todas las raciones la base de la producción de la ración es el maíz. Por ejemplo, en la fibra se la damos con el silo picado de maíz, son estas bolsas que ven acá arriba. La energía se la damos con el grano de maíz, y la proteína se la damos con la burlán de maíz. Obviamente que cada ración con proporciones diferentes, una ración de iniciación, otra ración de recría, buscando recrear el animal dentro del corral, otra de puente y otra de engorde. Pero básicamente es lo mismo que sucede en cada unidad de negocio. Nuestra producción base se genera a través de el maíz. En la unidad de negocio agrícola también me encantaría contarles, pero no hay mucho tiempo, simplemente contarles que aplicamos toda la tecnología que hoy existe en el mercado de agricultura de precisión. Estamos dentro del programa de buenas prácticas agrícolas que el ministro Sergio Busso está llevando adelante, que me parece muy bueno. Aplicamos todo lo que es curos de nivel para evitar la erosión del suelo y tratar de ser ambientalmente lo más amigable en cuanto a la producción, disminuir nuestras aplicaciones de químicos con weeded y aplicaciones dirigidas. Pero bueno, no me quiero detener mucho ahí, porque básicamente lo que quiero contarles más en detalle es la unidad de negocio industrial, que es la que tiene la llave que le da armonía a todo el sistema. Esta es la unidad de negocio de cerdos, una granja de multisitio, de alta tecnología y alta productividad, con mucho bienestar animal y mucha sanidad. Una granja que hasta hace muy poquito era libre de micoplasma, lamentándolo mucho, ya no fue libre de micoplasma. Bueno, ahí ha habido un videíto de 1 minuto, pero no quiero ni gastar 1 minuto, porque lo que más quiero es contarles bien en detalle esto de economía circular y cómo el área industrial, la destilería y el biodigestor hacen todo un sistema de sinergia adentro de la empresa. Básicamente esta es la destilería de alcohol. No sé si ven el puntero, Benjamín, ¿se ve el puntero ahí? Sí, perfectamente. Bueno, contarles muy rápidamente cómo es el funcionamiento para que puedan entender, si no, no lo van a entender. Este es el layout de la destilería de alcohol. Acá tenemos la caldera de biogás, que es el pulmón de la destilería. Acá tenemos todo lo que es el silo de maíz molido, agua. Este silo de maíz molido más agua va a un tanque de cocción. El tanque de cocción va a los tanques de fermentación, donde ahí se produce una fermentación controlada y el almidón de maíz pasa a través de las bacterias y las levaduras del almidón de maíz a alcohol, y después de ahí pasa a este otro tanque pulmón, que a través de las destilerías el alcohol pasa de estado líquido a gaseoso, se destila, se evapora, se condensa en las destilerías, se pega en las paredes, se separa y terminó el proceso de fabricación de alcohol, el mismo alcohol que ustedes conocen, que van a estos tanques que están acá de almacenamiento, el mismo alcohol que ustedes conocen que compran en la farmacia. Pero lo novedoso de este producto arranca después de que se terminó la fabricación de alcohol, que empieza lo que yo digo, la fabricación de alimento balanceado, que es lo que no sucede en otras destilerías, que ya empieza a ser un subproducto lo que queda, que lo que queda del destilado ese es
un mosto que ya le llamamos vinaza pesada, que es la proteína concentrada del maíz, que no se fue como energía, que queda concentrada, y toda la fibra. Que esta vinaza pesada va a esta centrifugadora, esta por una acción física separa lo sólido de lo líquido. Lo sólido es la conocida burlanda. La burlanda es este subproducto sólido, que en realidad es sólido, pero tiene el 70% de agua, tiene el 30% de materia seca. Es un producto a nivel nutricional vacuno muy bueno, es un producto muy conocido, que básicamente tiene mucho sentido para la producción vacuna, porque las bacterias que trabajan en la fermentación de maíz son muy parecidas a las que trabajan en el rumen de la vaca. Entonces, la proteína de la burlanda es una proteína pasante y es mucho más efectiva que cualquier otra fuente de proteína. Por eso yo digo que muchas veces soy discutido por algunos nutricionistas, pero avalado por otros. Yo siempre digo que la burlanda en la nutrición animal hizo lo que la siembra directa en la agricultura. Por eso es tan importante para un feedlot poder acceder a la burlanda, pero el problema es que la burlanda, al tener el 70% de agua, si un feedlot no está ubicado a menos de 50 kilómetros a la redonda de una planta de alcohol, no puede acceder, es económicamente inviable porque tiene que trasladar mucho agua, entonces es económicamente inviable trasladarla. Entonces por eso empieza a tener mucho sentido esto de tener una destilería de alcohol en el campo. Pero donde se hace más novedoso este producto es el otro subproducto que sale de la centrifugadora, es una vinaza, es un líquido, que es exactamente lo mismo que la burlanda, pero tiene el 5% de materia seca, o sea que es un líquido, donde ese líquido nosotros se lo damos de tomar a los animales o lo metemos al biodigestor, donde tenemos un ahorro energético, porque todas las otras plantas de bioetanol del mundo lo que tienen que hacer es concentrar, evaporar esa agua y tirárselo a la vinaza. Eso tiene un costo, que ese costo encarece, por supuesto, la producción de alcohol, y nosotros, por estar en esta sinergia de economía circular que ahora les voy a contar, empezamos a tener los primeros beneficios de empezar a utilizar los subproductos de una unidad de negocio en otra unidad de negocio, como es el caso de la vinaza en el feedlot. Pero bueno, sigo. ¿Por qué tiene sentido tener una planta de bioetanol en el campo? Por esto que les contaba, ¿no? De alguna manera es más productivo o más eficiente un feedlot que pueda acceder a la burlanda, por eso que les comentaba de la proteína pasante, a uno que no. Además de otros beneficios productivos técnicos que no los quiero aburrir. Otra de las cosas muy importantes de este tipo de unidad de negocio y de valor agregado es que de alguna manera tenemos un ahorro muy importante en la comercialización del maíz, no solo en comisiones y descuento y mermas, sino en todo lo que es flete a puerto, ¿no es cierto? Además, de alguna manera, como decía anteriormente, maximizamos nuestra producción con una misma cantidad de recursos naturales, diversificamos, ponemos los huevos en distintas canastas, hacemos la empresa de alguna manera más sustentable económicamente al estar diversificado. Nosotros estamos muy centrados, como todos los productores agropecuarios, en el negocio agrícola, que es un negocio sumamente riesgoso, donde dependemos del agua de lluvia y del precio de la soja y maíz de Chicago. Entonces es un negocio bastante riesgoso. Todo lo que sea diversificar y darle estabilidad a la empresa, para nosotros tiene mucho sentido. Pero lo más importante para nosotros es que este tipo de proyectos lo que hace es, y lo revolucionario de este sistema es que hacemos energía en base a productos renovables y alimento a la vez, fomentando un sistema de economía circular dentro de la empresa. ¿Cómo lo hacemos? De esta manera. Y acá es donde la parte más importante de la charla, que me gustaría que presten mucha atención. De alguna manera, esta unidad de negocio industrial es que le da armonía a todo el sistema, porque, como les decía, de nuestra producción base, que es el maíz, que es la agricultura, va a la destilería de alcohol. La destilería de alcohol, hacemos energía en base a productos renovables, que es el alcohol. Todos los subproductos de la destilería, que es la burlanda y la vinaza, van a parar al feedlot y a la granja porcina. Los subproductos de los animales, que es el purín de cerdo y el estiércol bovino, van a parar a un biodigestor.
Este biodigestor genera biogás que alimenta a la caldera produciendo un ahorro energético de 150.000 pesos por día en gas GLP equivalente, que es un ahorro para nosotros sumamente importante, sumamente importante. Y los subproductos del biodigestor es agua rica en nitrógeno, fósforo y materia orgánica que van a fertirregar las hectáreas que van a volver a sembrarse con maíz. De esta manera se produce una economía circular dentro de la empresa donde un residuo o un subproducto, como le llamamos nosotros, de una unidad de negocio, pasa a ser el insumo principal de otra unidad de negocio. Esto es lo más importante que me gustaría que se queden de la charla, pero sí contarles obviamente que para mí en particular, lo más importante que tiene este sistema de economía circular, o el protagonista número uno que tiene este sistema de economía circular, es claramente este biodigestor. Les quiero contar un poquito de este biodigestor, cuáles son los sustratos y qué nos lo llevó a hacer. Nosotros arrancamos con este producto del biodigestor en el año 2016 y 2017. Todavía el gas, de alguna manera, el gas GLP estaba subsidiado, entonces no era un negocio sumamente rentable, pero sí tenía mucho sentido para nosotros como un aporte a la comunidad y como un aporte de sustentabilidad ecológica, como un aporte al calentamiento global, disminuyendo los gases de efecto invernadero que nosotros liberábamos al ambiente. El metano es uno de los gases principales de efecto invernadero, 21 veces más contaminante que el dióxido de carbono. Por eso para nosotros tenía mucho sentido como aporte de la comunidad y como aporte ambiental, ¿no? Entonces nos metimos en este proyecto por eso, buscando los principales sustratos que tiene este biodigestor, les cuento, son, uno, la vinaza. Parte de la vinaza que no se toma el feedlot, ingresan a este biodigestor. Otro de los sustratos, como les decía anteriormente, son 70.000 litros de purín de cerdo por día, más 15.000 kilos de estiércol vacuno que le echamos por día, más toda la mortanda, que era una carga para nosotros muy importante, toda la mortanda del feedlot y de los cerdos, es triturada y se ingresa al biodigestor, así teniendo menores residuos, pero además también, y acá fue donde fue concebido este biodigestor, nosotros dentro del campo tenemos 5 comedores, todos los residuos orgánicos que se generan dentro de estos 5 comedores van a parar a este biodigestor. Lo que buscamos, eso es muy pequeño la cantidad de biogás que podemos generar con estos residuos, pero sí generamos una conciencia ambiental dentro de la empresa que nosotros la queremos diseminar dentro de la comunidad regional. Ahora, en este momento, estamos en un proyecto con la Municipalidad de Villa María y Río Seco, que queremos a través de las instituciones, arrancar por la municipalidad, después por la policía, después por los colegios, para después ir a toda la comunidad, de que toda la comunidad pueda reciclar todos sus residuos orgánicos y que esos residuos orgánicos puedan ir a parar al biodigestor y de esa manera generar un aporte a la comunidad y un aporte obviamente a nivel ambiental. Eso fue lo que nos motivó principalmente a hacer este biodigestor. Pero bueno, hoy por hoy, cuando dejaron de subsidiar el gas GLP, se transformó en un sustento económico dentro de esta unidad de negocio industrial, sin la cual sería básicamente antieconómico producir alcohol sin este tipo de biogás. Así que bueno, en buena hora que gracias a Dios que nos metimos con este proyecto. Pero sigo, y con esta filmina ya termino. No sé cómo voy de tiempo, Benjamín, pero bueno, voy apurado. Como ves, básico, estamos en el horno, pero esto está interesantísimo, así que dale. Yo creo que los 163 participantes que tenemos hoy están muy entusiasmados y después viene la conversación y las preguntas. Adelante. Bueno, con esta filmina termino y quiero ser bien breve acá, pero no quiero dejar de mencionarlo. Digamos, al final, para mí, quiero contarles cuáles son los beneficios para mí de este tipo de producción, de este tipo de valor agregado en origen en general, más allá de la unidad industrial, del biodigestor, digamos, del valor agregado en origen y la agroindustria, cuáles son los beneficios. Por lo menos en nuestro caso, de alguna manera, estamos fomentando la producción de gramíneas como el maíz en la zona, evitando el monocultivo de soja en la zona,
fomentando la producción de maíz, algo tan importante para la producción agrícola a nivel agronómico, con todo lo que ello conlleva, cobertura, descompactación, materia orgánica y demás, ¿no? Dentro del suelo, para la conservación del suelo principalmente, ¿no? Bueno, como les contaba anteriormente, todo este beneficio ambiental que nos da todo esto de economía circular, poder generar trabajo de calidad en la zona, evitando el éxodo de las personas de la ciudad al pueblo. Yo les repito, nosotros hoy tenemos en la empresa 90 trabajadores directos, full time dentro de la empresa, versus el campo vecino que tiene el mismo tamaño, tanto al norte, al sur y al este, son campos del mismo tamaño, pero tienen trabajadores directos uno solo, que es un casero. Bueno, nosotros versus uno tenemos 90 personas que le estamos dando trabajo de calidad en la zona, como decía de vuelta, evitando que se vaya la gente del campo a la ciudad. De alguna manera estamos haciendo un proyecto de innovación tecnológica. Uno de los beneficios más importantes, como decía Claudio, estamos fomentando a la desmonopolización de la energía en el país, hoy tan concentrada, tan monopolizada. De alguna manera estamos fomentando la atomización de la producción energética en el país, y además estamos fomentando un proyecto, yo digo un proyecto federal, ¿no? Porque este proyecto, mientras más nos alejamos de puerto, más tiene sentido, ¿no es cierto? Básicamente por el costo de oportunidad del maíz. Este proyecto de industrialización del maíz tiene mucho más sentido en Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, que en Córdoba, y ni hablar que en Rosario y o Buenos Aires, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos fomentando un proyecto federal. Y otra de las cosas muy importantes para mí es que estamos disminuyendo en de gran manera la cantidad de camiones que salen a la ruta. Por cada camión de alcohol, por ejemplo, que sale a la ruta, evitamos 3 camiones de maíz, 3 camiones de burlanda que salgan a la ruta, más todos los camiones que estamos evitando con las otras unidades de negocio. Entonces, de alguna manera, estamos evitando todo ese flete a puerto que es tan beneficioso, me parece, para el país de valor en origen. Pero yo siempre digo que todos estos beneficios que yo estoy contando no son el verdadero beneficio que tienen este tipo de producción. Para mí, el verdadero beneficio que tiene este tipo de producción, y la revolución está acá donde yo lo veo, es que nos permite a nosotros, los productores agropecuarios, este tipo de tecnologías, entrar en un nuevo negocio, que es el negocio de las bioenergías. Y ojalá que con estas charlas y con estos espacios que nos dan los ministros Fabián López, Sergio, que está fomentando todo esto, y esta interacción pública-privada que se está generando, yo tengo mucha expectativa que esto llegue a buenos oídos y que los productores agropecuarios nos demos cuenta que estamos en una nueva revolución, bioagroindustrial, que yo le llamo. Así que bueno, con esto nada más, muchas gracias, espero haber estado en los tiempos y haber sido de utilidad. Fantástico, Andrés, interesantísimo, realmente. ¿Es economía circular o es bioeconomía? Un proyecto que es sostenible social, ambiental y económicamente, que es el mundo que se viene, el mundo que por lo menos los más grandes como yo queremos legar a nuestros hijos. Te pido, Claudio, que enciendas tu cámara, así podemos hacer un poco una conversación, hay varias preguntas puestas. Andrés, empezaría con vos para hacerte una pregunta que me sale a mí, ¿no? El proyecto que vos mostrás es un esfuerzo enorme de hace 20 años. No hay duda que sos como la nave insignia o la punta de flecha para mostrar que estos proyectos son posibles y que deberían multiplicarse, por lo menos dentro de nuestra provincia, que es donde queremos, más allá de poder dar el ejemplo y hacerlos federales. Pero sin duda, en estos 20 años y posiblemente en los últimos tiempos, no todo ha sido color de rosas. Contanos qué ves desde el punto de vista, no técnico, pero tal vez de la necesidad del entorno, de políticas públicas o de comprensión de la sociedad para hacer que estos proyectos sean más posibles todavía. ¿Qué podrías decir al respecto? Bueno, no, primero sí te quiero aclarar que este proyecto viene de hace 40 años, nosotros somos la segunda generación, yo particularmente estoy hace 20 años en la empresa, pero es un proyecto desde hace 20 años que fundó mi padre,
Y como bien decís vos, es un proyecto que viene de mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha dedicación de 2 generaciones, de un fundador y 5 hermanos que le dedicamos la vida entera a este proyecto. Y desde el punto de vista, desde tu pregunta, yo muy alineado a lo que un poco dice Roberto, ¿no? Yo creo que no es una sola cosa, no es una sola cosa. Lo que primero me sale es decirte, bueno, desde créditos blandos pero no, digamos, a ver, desde créditos blandos hasta una políticas a largo plazo que no tengan que ver con el gobierno de turno, sino que sean políticas a largo plazo y que se puedan seguir. Y sobre todo me parece que también tanto el sector agropecuario como el sector agroindustrial también hacer una mea culpa de tratar de demostrar todos los beneficios que tiene, todo lo que contaba Claudio, todo lo importante que es todo esto de la bioeconomía para lo ambiental. Yo creo que hoy hay una conciencia muy grande y todo lo positivo que yo veo de esta pandemia, que hoy la sociedad va a tener, o debería tener, una conciencia mucho más preocupante, mucho más sólida en cuanto a lo ambiental, con lo cual acá nos da una buena carta para jugar en todo lo que es bioeconomías. Entonces, como te decía, en resumen, no es una sola cosa, son varias, pero yo tengo mucha esperanza y veo que cada vez con esto de la Liga de la Provincia, con cada vez más funcionarios como Fabián López, como Sergio Mansur, como Sergio Buzo, y la provincia de Córdoba considero que está haciendo punta en esto, está interesándose cada vez más en este tipo de proyectos de economía circular, así que tengo mucha expectativa. Ojalá que ese camino se recorra rápido y no lento, pero yo estoy seguro que ese camino se va a recorrer, porque el mundo va para ese lado, la sociedad va para ese lado, y si no vamos para ese lado, creo que estamos mal. Estoy muy convencido que es la forma, así que ojalá que con mucha expectativa lo recorremos muy rápido. No sé si te respondí. Sin duda, sí, me has respondido, y también tenemos que asumir que no es solo un costo económico, sino también un costo ambiental. La huella de carbono, el costo de la huella de carbono, cuando vos decías, bueno, dejo de mandar 6 camiones, con lo que implica 6 camiones circulando, y el costo ambiental que tienen esos camiones, que todavía estamos recién aprendiendo a medirlos. Por supuesto hay especialistas que te lo dicen con decimales, pero como sociedad no estamos viéndolo todavía, y eso es importantísimo. Claudio, una pregunta para vos de un señor JK, no tengo otro nombre, pero me pareció buena. Dice, ¿por qué una nueva ley de biocombustibles y no prorrogar la actual? Me parece una pregunta interesantísima para que des tu punto de vista. Bueno, la industria de biocombustibles está muy dividida respecto a qué es lo que conviene en este tema. En cantidad de productores de biocombustibles son más los que quieren la extensión de la ley actual. Recordemos que en el artículo 1 de la ley 26.093 se faculta al Poder Ejecutivo a tomar los 15 años de vigencia del régimen, no desde el 2006, que fue el año de su sanción, sino desde la entrada en vigencia del mandato de corte, que fue en 2010. Por lo tanto, en lugar de vencer el 12 de mayo del 2021, por un simple decreto, el Poder Ejecutivo podría extender la vigencia de la ley 26.093 hasta el 31 de diciembre del 2024. Es todo muy opinable respecto a qué es lo que conviene. Yo les voy a dar la visión de mi entidad, que es la mía propia también, respecto a por qué conviene una nueva ley. A lo largo de estos 10 años ha habido una gran cantidad de arbitrariedades de parte de la autoridad de aplicación. La más cercana es que hace 9 meses que no se publica en el precio vinculante para la compra-venta de biocombustibles en el marco de ese mandato. O sea, quien hoy está entregando tanto bioetanol como biodiesel a las compañías refinadoras de petróleo obligadas a hacer el corte, lo están haciendo con precios de diciembre pasado, cuando en el maíz, por ejemplo, hubo un aumento de más del 35%. En el caso del aceite de soja, principal materia del biodiesel, el aumento también fue similar, muy alto. Y no pasa nada, es decir, hay unos problemas reglamentarios muy grandes. Es decir,
ha habido incumplimientos notorios de la autoridad de aplicación. Hay problemas en la asignación de cupos que han llevado a varias empresas que se sintieron perjudicadas a presentar medidas cautelares. Con lo cual hoy, recordando una vieja frase de un economista, en lugar de tener un festival de bonos, tenemos un festival de cautelares. El nivel de judicialización del programa de biocombustibles es muy alto. Ahí tenemos otra cuestión. Entonces, tenemos que lograr una nueva ley que limite los grados de libertad de la autoridad de aplicación para hacer cualquier cosa. Porque, como dije antes, el principal problema de los biocombustibles es que genera un enorme conflicto de intereses. Los biocombustibles, en definitiva, son malos, entre comillas, para algunos, porque esos algunos, si me permiten, los refinadores de petróleo, en Argentina no los producen. Entonces, si no tenemos un marco muy claro con los grados de libertad que debe tener la autoridad de aplicación, vamos a seguir sufriendo. Hoy tenemos casi todas las plantas de biodiesel que operan en el mercado interno paradas, sin cumplirse el corte obligatorio. Y en el caso del bioetanol, están comenzando a parar varias plantas, porque los precios no dan. La rentabilidad de la industria ha caído de manera significativa y con ello los empleos. Entonces, ¿para qué insistir con la medicina que tenemos si no está dando los resultados? Por eso, sin dudas, creo que hace falta una ley nueva que intensifique el uso de los biocombustibles, pero que establezca un marco normativo más claro. Esa ley debe ser lo más autónoma posible, porque de lo contrario nos pasa como la primera, es decir, se reglamenta mal y después tenemos todos estos desvíos que llevan tarde o temprano a la destrucción de miles de empleos. Esa es mi posición, Benjamín. Gracias, Claudio, muy claro. Siguiente pregunta, y por la hora creo que van a ser la última. Andrés, la pregunta la hace Carlos Carosio y habla sobre el esquema de economía circular. ¿Ha contemplado la generación de energía eléctrica, ya sea para uso propio o para su comercialización? Y me gusta esta pregunta porque abre también a lo que podría ser un subproducto más, que es la energía eléctrica para generación distribuida e inyección a la red, ¿no es cierto? En bajas cantidades, pero con altísimos beneficios, sobre todo en las regiones alejadas. ¿Lo han pensado? Sí, sí, lo pensamos, es un proyecto que tenemos en cartera, tiene mucho sentido para nosotros, la idea sería generar, tiene mucho sentido para nosotros porque tiene todo esto lo de economía circular, ¿no? De generar, si nosotros generamos 2 megas, el calor necesario que generaríamos 2 megas, el motor, toda la temperatura, correríamos todo el calor que necesitaría la destilería para funcionar, o sea que funcionaría la destilería gratis con la temperatura que genera ese calor y generaríamos esos 2 megas para, parte sería consumo interno y parte para venderlo al exterior. Pero primero necesitaríamos, bueno, generar todo el biogás o gas necesario para generar esos 2 megas, y bueno, eso requiere una inversión importante para nosotros, pero si lo pensamos, un proyecto que tenemos en cartera y tiene mucho sentido para nosotros, probablemente sea uno de nuestros próximos pasos. Claro, porque sin duda no hemos hablado del equilibrio entre los subproductos y la necesidad de subproductos del propio establecimiento, ¿no es cierto? Es una economía circular, pero posiblemente los subproductos no cumplen con el 100% de las necesidades del proceso siguiente. Bueno, tema técnico, por supuesto, pero muy interesante. Te agradezco muchísimo, agradezco a todos. Yo ya es hora, estamos a 1 hora y media de haber comenzado. Agradezco a los participantes, tenemos 145 participantes, realmente han tenido la paciencia, habíamos fijado en 1 hora, es imposible en 1 hora temas tan interesantes, así todos ustedes han tenido el poder de síntesis, se los agradecemos mucho. Yo creo que hemos dado a pensar para nuestros participantes y a aquellos que quieran presentar ideas, proyectos, mucho en qué pensar.
mostrar que es posible, mostrar que las leyes o las políticas públicas están en marcha y están en marcha la mejora de esas políticas públicas a través de lo de Claudio, lo que dijo Claudio. Roberto, al darnos el marco económico en donde esto es posible y es necesario, y es una alternativa fantástica para la salida de esta pandemia. Y yo les cuento que la próxima, que va a ser la semana que viene, vamos a hablar sobre generación de energía renovable, comunitaria y cooperativa. Un proyecto que la provincia ya lanzó. Sergio Mansur en algún momento en un evento dijo, estamos trabajando, y es cierto, ya hay un grupo trabajando para generar un proyecto de ley provincial que permita que haya más cooperativismo relacionado a la generación de energía, más ciudadanos involucrados en esto, ¿sí? Y que esto pueda ser un proyecto para inyectar energía en la red, no solo de manera comercial, sino también de manera, bueno, sí, es comercial, pero cooperativa y en bajos volúmenes. Mayor al de Doña Rosa generando en su techo, pero mucho menor a los grandes proyectos de renovar. Es decir, ese espacio del medio que ha quedado y que tiene mucho potencial, y mucho potencial para proyectos al estilo de las chicas. Señores, muchísimas gracias a los participantes también, a los panelistas, y los esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao.